usted que haya vida después de la muerte? Muchos son los casos de personas que han estado sin vida durante algunos minutos y dicen haber llegado a un túnel iluminado o haber conocido el mismísimo paraíso. Sin embargo, un neurocirujano de Harvard lo comprobó y vivió para contarlo. Eben Alexander, un exitoso neurocirujano de la Universidad de Harvard, se declaraba escéptico frente a las posibilidades de que después de la muerte existiese algo más. Sin embargo, luego de caer en un coma profundo por una meningitis, fue declarado fallecido por muerte cerebral, hasta que despertó. He estado sumido en un profundo coma durante una semana en el que viajé a otra dimensión del universo, una dimensión que nunca antes pude llegar a soñar que existiese. El médico, que dijo haber visto ángeles, criaturas de luz desconocidas y estar en absoluta paz sobre el cielo, reabrió el debate entre los científicos y la interrogante resurgió: ¿hay vida después de la muerte? La medicina ortodoxa aún niega que después de que una persona muera pueda seguir viviendo o sintiendo estando en otra dimensión, y dicen que los casos existentes se deben a un trabajo del cerebro que genera alucinaciones y emplea imágenes de nuestra vida durante esos momentos. Sin embargo, lo vivido por el Dr. Alexander pone en duda estas explicaciones, ya que él se encontraba inactivo cerebralmente. Alguien que apoya la teoría de que existe vida después de la muerte es el fallecido médico español Enrique Vila, quien también vivió una experiencia sobrenatural del caso y se dedicó a la investigación de otros parecidos. Entre estas investigaciones practicó hipnosis regresiva y psicografías a pacientes que aseguraban haber estado en el umbral de la muerte. Las similitudes entre los que volvieron de esta y la paz que sentían en esos minutos coincidían a tal punto que llegaban a perder el miedo a la muerte, y muchas veces deseaban que llegara la hora de esta. ¿Es posible que exista vida después de la muerte? ¿Puede nuestro espíritu ascender a otro nivel y vivir en otras dimensiones? Lo que la ciencia niega o no puede explicar sigue dando que hablar con nuevos casos de personas que regresaron de la muerte. Y hoy en Mañaneros se los presentamos. Hay personas, ¿cómo está? Buen día, maestrísima. Esto es renacer después de la muerte, como el túnel que ahí se pasa para pasar a una mejor vida, dicen algunos. Para algunos, otros quizás no tanto, dependiendo de las condiciones de cómo uno murió. Hay personas que se han suicidado y que después, recordando a través del proceso hipnótico, dicen que pasaron por las peores, digamos, del infierno en términos de imágenes. Pero si bien hay personas que logran comunicarse una vez muertas con sus seres queridos a través de un largo periodo de tiempo, fíjense que hay otras que vuelven. Es el caso, yo les tenía prometido, de esta mujer chilena, Carmen Díaz, de Valparaíso, que nos recuerda qué fue lo que le ocurrió, porque ella visitó el más allá y volvió. Espérate, no hay persona que le haya ocurrido esto. Yo conozco dos casos cercanos, vuelven completamente convertidas. Piensan lo mismo, todo lo demás, pero su punto de vista respecto a las cosas cambia radicalmente. Carmen Díaz nos cuenta, o recuerda más bien, hace 30 años, cuando ella murió, volvió. ¿Qué es lo que vio entonces? Espera. Muchos son los casos que confirman que hay vida después de la muerte, sin embargo aún más son las dudas por resolver que envuelven este misterio y que pocos han vivido. Carmen Díaz es una mujer de la región de Valparaíso, dueña de casa y madre de 2 hijos, que hoy nos relata cómo hace 30 años conoció el más allá. Carmen hace 3 décadas residía en Argentina, era madre soltera de un niño de 8 años y a su corta edad en esa época sus problemas de salud no le permitían llevar una buena vida. Quistes en el cuerpo y otros diagnósticos la llevaron a visitar a muchos doctores, sin embargo los exámenes no eran alentadores. Me desahuciaron y busqué un oncólogo, un excelente oncólogo en Argentina. Yo vivía en Argentina en ese tiempo, el cual me llevó a una operación a mí. Él dio posibilidades remotas, pero posibilidades. En ese tiempo tenía a mi hijo chiquito, tenía un hijo de aproximadamente 8 años, 9 años, en el cual yo un poco fui reclamando por qué me estaban pasando esas cosas, si yo consideraba de que
Mi hijo estaba muy chico, ¿qué iba a pasar con él? No es lo mismo cuando está el papá o la mamá, ¿no es cierto? Una mínima posibilidad de vida que le diagnosticó uno de los profesionales la llevaron a una complicada operación. Una operación que Carmen no sabía hasta ese entonces que le cambiaría la vida en 180 grados. Luego de entrar al pabellón y estar bajo anestesia, todo cambió. Algo que me llevó de la vida a la muerte. Comencé a recorrer un túnel. Pero yo en ese túnel, yo recorría ese túnel que era angosto y negro. El túnel era angosto y negro. Pero me llevaba, y yo me veía en una camilla acostada, pero lo que me cubría a mí era una sábana blanca. Y los médicos que iban a mis costados eran vestidos de blanco y con mascarilla. Pero yo le veía los ojos a ellos y eran ojos azules, preciosos. Pero yo recorría y no se terminaba el túnel, no se terminaba y pasaba. Los doctores iluminados y de ojos azules que Carmen veía no podían ser personas comunes y corrientes. Eran seres de luz con ojos que irradiaban paz. La paz que Carmen necesitaba para continuar por el oscuro túnel. En la luz, o sea, la salida, dijéramos, del túnel, vi una luz. Vi una luz así como la salida del túnel. Y cuando salgo por ese túnel, miro hacia arriba y veo los cerros negros, pero muy altos, muy altos. Pero en cada puntita de los cerros yo veía que brillaban como una estrellita. Yo trataba de mirar hacia arriba y arriba se veía como una circunferencia de luz, pero los cerros eran muy altos. Carmen, al despertar de la operación, se enteró de que su corazón se detuvo por unos segundos, luego de que un paro respiratorio le afectara. Su estado no era el mejor, sin embargo, ella sabía que debía seguir viviendo y buscó explicaciones a su extraña experiencia en la Biblia. Bueno, yo me pude dar cuenta y pude entender un poco este sueño, que para mí había sido un sueño. Y ahí pude ir entendiendo y con la palabra, con la Biblia en realidad, pude entender de que eso había sido el tiempo de transición mío, que yo había muerto y había permitido al Señor que yo volviera a vivir. Sin más explicaciones, hoy esta mujer de fe cree en la vida después de la muerte. Ella lo vivió y ella sabe que hay algo más, que solo estamos de paso por este mundo y que algo mejor nos espera, asegurando que la muerte no es el fin. Por supuesto. Yo creo que nosotros en este mundo estamos en transición, ¿no? Yo creo en Dios y yo sé que el morir para mí en Cristo va a ser vida eterna. Dios me ofrece vida eterna y es lo que lucho por llegar a esa vida eterna. Sí creo. Vamos a continuar hablando de esto, pero antes que todo, Salfa, te quiero contar que empezar cada mañana con la mejor energía es lo mejor, porque así los lunes, los martes, los miércoles, todos los días son buenos días. Por eso, conéctate a Metrogas. Es limpio, es cómodo y ahora es aún más conveniente. Metrogas está en nuestra naturaleza. Bienvenido, Metrogas, a Mañaneros. ¡Excelente! Metrogas es parte de esa vida que ve Carmen al volver en una oportunidad que reconoce ella como que Dios le dio, porque efectivamente ella dice, yo morí. Exacto, bueno, clínicamente muchas personas mueren, o sea, todos tus sistemas, todos tus órganos dejan de funcionar, estás clínicamente muerto y de repente, ¡pum!, vuelve. Así es como que volvieran a prender el interruptor de tu vida. Oye, eso desde el punto de vista médico y científico, pero desde el punto de vista de la víctima, que reconozca que muere y que vuelve, que vive una experiencia compleja. Es aún más potente. Compleja, porque aquí viene toda la teoría que dicen algunos, ¿qué pasó con esta persona? ¿Soñó? Algunos dicen los médicos, no, porque el cerebro tendría que haber estado activo. Claro. Y generalmente cuando uno le ponen, digamos, todos los sensores y a una persona le hacen así como estudios sobre el sueño, está funcionando, el cerebro está pensando que cuando uno ve algo, ve una manzana o sueña una manzana, se activan una cantidad de sectores del cerebro que es igual como si tuviera una manzana real. Correcto. Pero en este caso tú estás apagado como ser humano y de repente vuelve con todo un recuerdo. De hecho, sin ir más lejos, bueno, empezaron a llegar ya montones de datos y Javier Ignacia dice,
¿Cómo va a ser esto mentira? Tiene que ser verdad. A mi abuelo lo acaban de operar los monjes, ¿cierto? Tupiara, que ellos reconocen que ellos, una vez que han muerto, siguen estando como en una esfera celestial y regresan cada vez que lo invocan para seguir sanando a personas. Dice, le he hecho un bien infinito. Tú también, Jennifer, me contabas de que un amigo tuyo tenía una experiencia que se sigue todavía comunicando con un hijo. Sí, bueno, yo le comentaba a Juan Andrés cuando estábamos viendo la pauta temprano hoy día que tengo un amigo muy querido, que no voy a develar su identidad, pero que su hijo mayor falleció hace aproximadamente 2 años en un accidente trágico automovilístico. Para él, este hijo mayor era todo en su vida. Mi amigo es médico y nunca pudo entender por qué le arrebataban a este ser que él amaba tanto. Y buscando respuestas, entró un poco en esta onda más mística y espiritual y llegó hasta una persona que es una mujer que vive en Santiago, que es canalizadora. Ella se conecta con almas que han partido hacia el más allá. ¿Cuántos casos así? Y él empezó a ir donde esta persona en forma periódica a visitarlo, Magdalena, y a conversar, y esta señora de alguna manera es como un puente. No sé si ustedes han escuchado acerca de esto en la casa, es como un puente entre la persona que falleció y el ser que está acá en la tierra. Es como películas que han hecho como Ghost. Whoopi Goldberg, que hace ese papel inolvidable en el que ella es una especie de intérprete, que canaliza a Patrick Swayze para seguir hablando con Demi Moore, ¿te acuerdas? Y bueno, ella es capaz de comunicarse con vivos y muertos. Exactamente, y hay mucha gente que canaliza con maestros ascendidos, también gente que entrega informaciones. Por ejemplo, que les piden que a partir de ellos logren operar a otra persona. Bueno, y aquí viene lo interesante, porque lo que el hijo le cuenta a esta persona, que es el canal, para que le comente a mi amigo, es que allá existe como el cielo. Le hace una descripción de dónde está. Le hace una descripción, porque él empieza a preguntarle... ¿Qué edad, perdón, Jenny? El niño cuando falleció, el joven, a los 25 años. ¿Y cuánto tiempo choca en auto, dramáticamente, se queda dormido manejando, choca en auto y fallece automáticamente. Y él le empieza a contar que el más allá existe, que es un lugar precioso, donde se encuentran todos en mucha tranquilidad, que el tiempo como en la tierra no es tal, que allá no hay ni antes ni después, que es un lugar muy calmo, de mucha paz, de mucha armonía, en donde todos son guiados de alguna forma a conversar sobre las experiencias que han tenido, y como de alguna manera Dios o, no sé, un ángel los acompaña en este paso hacia la luz. Qué lindo eso que tú dices, porque yo acabo de mandarle un mensaje de texto a un amigo que en este momento ojalá pudiese tener una televisión cerca, que él tuvo la pérdida de un familiar, y es lo único que cada vez que nos juntamos y efectivamente a lo mejor hay un trago de más y la emoción está muy cercana a la fecha de la muerte de este familiar de él, lo único que pide es poder volver a contactarse con él, de poder tener una respuesta, saber si es que ese paso, o sea, entendió, o si está bien o no. Claro, no murió la muerte no fue muy tranquila, también fue en un accidente. Dramática. Y claramente esa es otra interrogante, bueno, si a través de un accidente esa muerte como lo que tú estabas describiendo en el paso de más allá es algo duro. ¿En qué estado está? Bueno, imagínate, eso es lo que está contando la Jenny, y es lo que se puede saber más o menos. Toda esta información, Jennifer, él la tuvo a través de esta niña, de esta canalizadora, que le cuenta a nombre de su hijo de 25 años cómo es la descripción de este lugar. En frecuente no contacto. Solo le cuenta eso, sino que Juan Andrés, y él me decía que es bien interesante este punto, le cuenta que ahí las almas están todas unidas y que están haciendo un trabajo energético de pedir por el equilibrio del planeta, por ayudar desde el más allá a que el amor sea lo que reine en este momento tan importante a nivel cósmico, y no el miedo, y que incluso pueden tener, esto es una descripción de algo que a mí me contaron, la posibilidad de elegir volver a reencarnar, volver a la Tierra, y que él, el hijo de este amigo que falleció, le comenta que él va a volver en unos años más a la familia. Ahora, en ese caso, Salfa, el caso de Carmen, que estábamos viendo recién en la nota, Carmen Díaz, sí, es una persona que alcanza como a tener un chispazo de ese lugar y luego vuelve a este mundo. ¿Por qué? Todos describen lo mismo. Es que aquí no es lo maravilloso. La luz y el túnel, porque generalmente las personas que si uno comienza a youtubear esto, así comienza a buscar videos y todo, que tenemos casos más adelante, todos ven en lo clásico, el túnel, la luz al final, y algunos por lo general agregan que van acompañados como de dos, vamos a decir, ángeles guardianes, o incluso a veces son parientes que reconocen, como mi abuelo, mi papá que perdió la vida hace algunos años y que ha estado esperándome para este instante. Sí. Pero fíjate que lo que está escribiendo la Jenny, que es como pasando el túnel y ya viviendo en esta especie, vamos a decirlo, como jardín del Edén, así como transición, un neurocirujano que pronto va a ver y que dio muchas noticias que este hombre no tenía, y él lo decía, la menor vinculación con temas espirituales. No dice, no es que lo contrario, dice, me lo mismo, yo no creo, es muy pragmático el hombre. Científico. Vio exactamente, y él volvió, él no sigue contactándose con sus seres queridos a través de canalizaciones, él volvió y describe exactamente lo mismo, dice,
paisaje que yo nunca había visto ni en pinturas, digamos, ni en películas de fantasía, de repente pude palpar, sentí con la experiencia del tacto, del olfato, del oído, de calcular distancias, que estaba en un lugar donde había más personas. Y ya vamos a ver, porque da una descripción perfecta y dice, es lo mismo que estás diciendo tú, Cuando Jenny. tú vas a un funeral, yo lamentablemente estuve en uno hace muy poquitito, las palabras cuando hacen la bendición y le echan agua bendita, cuando es un funeral católico en este caso, sobre el ataúd de la persona que murió, el sacerdote dice, al paraíso te lleven los ángeles, a tu llegada te encuentren los mártires. O sea, te hacen una imagen de que efectivamente la persona que ha muerto es llevada por ángeles, es levantada por ángeles hasta un lugar en que necesita llegar acompañado como una especie de bienvenida a un lugar mejor y todo ese concepto que tenemos, que es como judío-cristiano, digamos, con respecto a este lugar, que pasó mejor vida. Sí. Que un O sea, poco que no esa te han la frase. abandonado, que es la tierra. Oye, Claro. Seba Terraza dice, oye, mi viejo Salfa y amigos de Mañanero chocó y lo dieron por muerto en la clínica, despertó 5 minutos antes de que se lo llevaran, hoy día vive y cuenta unas cosas maravillosas. Porque, fíjate, yo conozco la tía de un gran amigo, digamos, que vive en Viña del Marel, y fíjate que también tuvo un accidente, estuvo muerta más 7 minutos, 9 minutos, y fíjate que esa persona hoy en día no es la misma, cambió, porque fíjate que dice que lo que aprendió el otro lado, dice que cambió la jerarquía de importancia de las cosas. Cuando tú vas y vuelves, no te asomas simplemente por el dintel de la puerta hacia el malla, sino que como que te vienes con un mensaje de vuelta, vienes con una comprensión Lo que te demuestra y una que lucidez. Lo que te demuestra que ese acto o esa situación fue por algo. Exacto. No es simplemente de hecho te dicen, que, no, todavía... en realidad devuelve. No, y todavía dicen, más que eso. mira, todavía no es tu tiempo, pero no va a volver así nomás. Y eso te da Reoxigénate. sentido. Te entregan una información, Claro. claramente. Infante, si hay un plan divino, cuando nosotros nacemos, cuando nos vamos a morir, todo está escrito. Hay un destino, que en el fondo uno dice, ¿qué sacas con preocuparte tanto si es que, no sé, si que tal persona va a morir en una tormenta eléctrica? Cuando llegue su hora, va a llegar su hora. Que uno no tiene que vivir aferrado, que es difícil para el ser humano complicado. no vivir aferrado. Bueno, y cuando pasa algo inesperado, una muerte terrible, ¿por qué estas personas, que son muy poquitas, logran volver? ¿Cuál es la qué? simbología en Yo eso? creo que, como tú bien dices, yo creo que es parte del plan. Se necesita que cada cierto tiempo haya mensajeros de este tipo. Que den no, un testimonio. Que den un testimonio. Se necesita precisamente testigos. Y es curioso, los ángeles significa mensajero también o testigo. Un caso es esta escritora norteamericana, que ella le vino una hemorragia cerebral, ella estuvo muerta, y lo que cuenta es maravilloso. Por favor, si podemos ver el caso, ella se llama Betty Eddy, por favor. Ella, son 3 etapas de lo que le ocurrió. Mira, ahí está ella. Relata que en su segunda hemorragia, ya tuvo un problema de esto, su cerebro dejó de seguir funcionando, sentía como ella relata ahí, estaba perdiendo la vida, o sea, como estando en la camilla y todos los doctores haciendo todo lo posible, en algún momento dice que comienza a desvincularse de su cuerpo, y aquí viene lo genial. Obviamente ve el túnel, comienza a ver a las personas que están a su alrededor y la describe perfectamente. Cómo obviamente los doctores comienzan a desesperarse, a gritar. Alguna enfermera llamándola por su nombre, dice, no nos abandonen, no nos dejen, haciéndole, digamos, todo tipo de reanimación, y no hay caso. Era en una doble frecuencia. De alguna manera, o sea, Escuchaba ella- dónde estaba en la vida real y en esta próxima vida. exacto, o sea, digamos, estaba con un pie en el famoso túnel y por otro lado, mientras se estaba insertando, digamos, en este camino que te lleva al otro lado, Claro. ella todavía seguía mirando, como desde vuelo de pájaro. Es como estar pegado en el techo. ¿Tú sabes lo que ocurrió con esta mujer? Porque dicen, así como Juan Salvador Gaviota, que uno cuando está no ocupando un cuerpo físico, uno se mueve a la velocidad del pensamiento, que es instantánea. Entonces ella obviamente lo primero dice, me estoy muriendo. Se da cuenta, está reflexionando, sigue obviamente estando consciente de su estado y se acuerda de su familia, que lo habían mandado obviamente porque no sabían del caso de ella, la llevaron accidentada a la clínica, al rato llamarían a su familia y se acuerda de su marido con su hijo fin de semana y ella aparece en la casa y ve que están almorzando, ve que están ahí con su hijo, ve a su marido que todavía no le recibe la noticia y de alguna manera trata de aferrarse a ellos
y ahí es cuando comienza a pasar hasta el otro lado y ella finalmente se rinde y decide morir. ¿Cuándo habría sospechar que ella volvería? Comienza a contar, ella siendo escritora, porque no eligen a cualquier persona, da la impresión, ya tienen como ciertos intereses, o en este caso el último, que es un neurocirujano que no creía, pero tiene mucho que decir respecto a cómo funciona el cerebro. Alfa, tú nos mostraste un cortometraje aquí que a lo mejor ustedes se acuerdan de haberlo visto, está en dibujos animados, una mujer que muere su marido y ella busca morir y se está muriendo, se la están llevando y una intervención médica a través de una reanimación la vuelve a la vida y ella se quiere morir y ella se quiere ir. Claro, porque quiere volver donde sus seres queridos, pero todavía no era su tiempo. Mira, atención, tenemos otro compacto de Betty Eddy, una mujer que murió y volvió para contarlo. Por favor, si podemos ver el siguiente video, mira, es para escucharlo. Atención. During the surgery, I hemorrhaged, and they were able to repair. Que tuvo la hemorragia, obviamente, que pudieron repararlo a tiempo, pero sin embargo estuvo un periodo más allá del normal, clínicamente muerta. During the evening, I hemorrhaged again, but it was at a time when the nurses were Ahí not donde in the cuenta room. obviamente que fue la que la arrastró hacia el otro lado. 4 horas, fíjate, no es menor. O sea, muchos podrían decir de que se necesitan cosas de minuto para que el cerebro, digamos, se atrofie cuando le llega el oxígeno, obviamente, o la cantidad de sangre necesaria. Sin embargo, pese a todos esos problemas, ella estuvo consciente y pendiente de todo lo que ocurría a su alrededor. Vio cómo trataban de rescatarla, incluso es más, logró ir a visitar a su familia y volvió para contarlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahí está lo que está contando obviamente en el momento donde ella dice, y no puede seguir luchando, me estoy muriendo. Sin embargo, ella, siendo escritora, absolutamente, sin embargo ella, digamos, con toda la expertise que tiene de colocar preciosamente una palabra detrás de la otra, ella dice, ¿qué vio? ¿Qué es lo que sucede? Ella con pelo y detalle te dice, el proceso es A, luego B, luego C, y esto pasa cuando tú te mueres, y esto les va a pasar probablemente todo, porque yo tengo una certeza intuitiva que ya nadie me va a quitar. ¿Ella cuenta, Salfate, con toda lucidez lo que vio? Con toda lucidez. Y nos están llegando muchos vio los relojes, seguramente no, si está borrado. Yo le voy a pedir lo siguiente, 2 minutos que nos espere y por favor, lo que esta mujer, un caso emblemático respecto a la comprobación de que existe vida después de la muerte, a la vuelta, por favor, porque ella nos dice qué ocurre exactamente cuando, según como se ocupamos el dicho de Lobsang Rampa, el cordón de plata, que es el que permite hacer viajes astral y volver, se corta. Claro. Y comienzas tú a deambular. ¿Y cómo hace para volver ella? ¿Y cómo vio a su marido, a sus hijos, a los doctores tratando de regresarla? ¿Y con qué mensaje volvió de vuelta? Porque cambió. No es la misma mujer.